Y ahora vamos a hablar de la expedición comandada por Francisco Hernández de Córdoba, la cual tuvo lugar entre febrero y mayo de 1517. Hernández de Córdoba en esos momentos era uno de los encomenderos más importantes de la isla de Cuba. Velázquez de Cuellar le otorgó a Hernández de Córdoba el mando de la expedición que oficialmente tenía como objetivo explorar más allá de la costa oeste de Cuba, en busca de nuevas islas. Con un centenar de conquistadores españoles que se unieron a la misma, entre ellos Bernal Díaz de Castillo, cronista oficial de la posterior conquista del Imperio Azteca. Por lo tanto, también era bastante obvio que el objetivo real de esta expedición fue encontrar tierras para conseguir capturar una importante cantidad de indios para trabajar en las explotaciones mineras o agrícolas de la isla, ya que en esos momentos la cantidad de indios en Cuba empezaba a escasear, ya que Alaminos consideró que conocía la ruta y que sería menos peligrosa, aunque así advirtió a sus compañeros de la peligrosidad de los indios del lugar. Nada más desembarcar en la Florida, un grupo de 20 soldados en busca de agua fueron atacados por los indios del lugar. A diferencia de lo ocurrido en la expedición de Juan Ponce de León, esta vez los españoles pudieron vencer a los indios, aunque varios soldados más fueron heridos, entre ellos Antón de Alaminos, que al parecer recibió un flechazo en la garganta. En la Florida se aprovisionaron de agua y desde allí partieron a La Habana. Dos barcos restantes estaban en esos momentos tremendamente en un mal estado. Tenían grietas por donde entraba el agua, por lo que el último tramo del viaje de vuelta resultó complicado. Finalmente, los restos de la expedición de Hernández de Córdoba. El viaje de Juan de Grijalva. Juan de Grijalva fue un descubridor y conquistador español que participó en la exploración y conquista de Cuba junto con otros participantes más. Por otro lado, también participó en la exploración de las costas mexicanas, en las que se destacó la exploración de Yucatán y Tabasco. Este mismo personaje, al salir de Cuba el 8 de abril de 1518, por orden de Velázquez de Cuellar, en ese entonces gobernador de Cuba, lo mandó junto con 200 hombres a descubrir nuevas tierras aquí, en Yucatán. Estos, por otro lado, se dieron a la tarea de descubrir las costas de la isla de Cozumel, el día 3 de mayo, a la que la llamaron Santa Cruz de Puerta Latina, ya que el piloto Antón de Alaminos pensó que estaba navegando entre dos islas, a la cual nombró como Isla Rica. Exploraron todo el litoral. Vamos a hablar del viaje de Hernán Cortés. El 23 de octubre de 1518, Velázquez le confió a Cortés el mando de una nueva expedición a Yucatán. Entre las tareas de la expedición se encontraban buscar la flota de Grijalva y la carabela de Cristóbal de Olid. En caso de necesidad, darles la ayuda necesaria, rescatar también a 6 españoles que se encontraban en el interior de Yucatán bajo el poder de los caciques. También mandar a ver si ya se había predicado el evangelio en esos lugares, en esas tierras, y dar a conocer a los caciques quién era Carlos. Se trataba de una expedición de refuerzo, pero Cortés empezó a darle la importancia de una expedición de conquista. Eso llegó a provocar la desconfianza de Velázquez. La expedición salió de Santiago el 18 de noviembre de 1518 y pasó por los puertos cubanos de Macaca y Trinidad. Velázquez intentó detener a la flota enviando cartas al alcalde de... Buenos días, yo les hablaré de la organización económica en la época colonial. El florecimiento de la agricultura, la minería o el comercio en la Nueva España se basó principalmente en el trabajo físico. Las clases más desfavorecidas de la nueva sociedad colonial, la agricultura siguió siendo una de las actividades económicas más importantes. A continuación, les daré un poco de información de la organización económica en la época colonial. El florecimiento de la agricultura, la minería o el comercio en la Nueva España se basó principalmente en el trabajo físico de las clases más desfavorecidas de la sociedad colonial. La agricultura siguió siendo una de las actividades económicas más importantes en la época de la Nueva España, en la época colonial de las organizaciones económicas. A continuación les hablaré de algunas organizaciones económicas
que han estado en las organizaciones económicas. En las organizaciones económicas está la minería, el repartimiento de Guayaquil, el peonaje, el poder económico de la iglesia, piratas y corsarios, entre otros. Pero yo les hablaré más de estos temas que les acabo de mencionar. Les hablaré de la encomienda. La encomienda era un sistema laboral en España que se compensaba a los grupos de personas conquistadas. El repartimiento Guayaquil consistió en trabajo forzoso de todos los indígenas varones de 14 a 60 años de edad. Les hablaré del peonaje. El peonaje es el proceso de conformación del sistema de mano de obra asalariada. El poder económico de la Iglesia. El poder económico de la Iglesia Católica poseía un gran poder económico. Sus ingresos provenían de diversas fuentes, como la más importante, diezmo. Y también en estas organizaciones económicas de la época colonial estaban los piratas y los corsarios. Los piratas eran delincuentes organizados que cuentan con una o varias organizaciones y roban a otras a su beneficio propio. Los corsarios hacían lo mismo, pero auspiciados por el gobierno de su nación. A continuación les hablará mi compañero. Entre 1804 y 1814, España emprendió una ardua lucha contra los invasores franceses, donde unos guerrilleros desarrapados vencieron al ejército más poderoso de Europa. Los españoles todos se comportaron como un solo hombre de honor. Enfoqué mal el asunto ese. La inmoralidad debió resultar demasiado patente, la injusticia demasiado cínica y todo ello harto malo, puesto que es zumbido. Así hablaba Napoleón Bonaparte en sus últimos días, desterrado en la isla de Santa Elena y con tiempo de sobra para reflexionar sobre su vida. Son muchos los historiadores que coinciden en señalar, y el propio Napoleón parecía estar de acuerdo, que el mayor error que cometió el córsar durante sus campañas por Europa fue la invasión de España, un país en el que cría de borregos manejable y cuyo espíritu indomite le trajo de cabeza durante años. Tal vez el problema radicarse en que antes del comienzo de la guerra Napoleón solo había tratado con los gobernantes españoles Manuel Godoy, Carlos IV y Fernando VII. No eran las personas más brillantes de su tiempo, y el emperador francés debió pensar que el resto del país sería tan inútil estos tres elementos que aquí nombramos. La realidad, sin embargo, fue muy distinta, ya que el grueso de los españoles nunca estuvo conforme con la presencia francesa en el país y pelearon con uñas y dientes, con cuchillos y palos para defender su libertad y su independencia. Todo parecía estar en contra. Estaban desorganizados, peor equipados, en inferioridad numérica, y enfrentaban a voluntarios y guerrilleros entre soldados profesionales, pero al final encontraron una forma de luchar, hacerles frente y vencer. La Guerra de la Independencia supuso la entrada de España en la edad contemporánea, la implantación de las ideas liberales y el cuestionamiento del modelo absolutista, y la creación de la primera Carta Magna del país. También fue un incordio y un enorme problema para Napoleón, que dedicó mucho más hombres y recursos a esta guerra de lo esperado, haciendo que a la larga su posición se resistiera en todos los frentes. Pero España no luchaba por odio hacia Napoleón, ni por los países del resto de Europa, ni siquiera por el deseado Fernando VII. Como dijo Jovellanos, España lidió por sus propios derechos. En una palabra, España lidia por su libertad.
Buenas tardes, en esta sección voy a presentar algunas de las consecuencias políticas, sociales y culturales que se llevaron a cabo en la Primera Guerra Mundial. Bueno, para empezar, en las consecuencias políticas tenemos la desaparición de las grandes dinastías y la desintegración de los imperios derrotados. Uno de estos imperios es el turco, que limitó su territorio a Turquía y que fue rodeado de protectores tutelados por ingleses y franceses tales como Irak, Siria, Líbano y palestinos. Otra consecuencia de esta misma categoría política es el aislamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la categoría de las consecuencias sociales, las cifras hablan por sí solas, ya que son 65 millones movilizados, 10 millones de muertos, 2 millones de viudas, 4 millones de huérfanos y sin añadir los heridos, los mutilados y los desaparecidos. Para finalizar están las consecuencias económicas, en la cual tenemos la destrucción material del suelo europeo. Fue brutal en ciudades, infraestructuras, campos, ciudades, fábricas y lugares de mar. También está que se emitió más moneda y obviamente aumentó la deuda política, lo que subió los precios de muchas cosas.